¿Sabías que una de las civilizaciones más poderosas del mundo, que no solo conquistó vastas tierras, sino que dejó huella en los derechos humanos, la política y las culturas de toda la humanidad, se encuentra en una región que hoy conocemos como Irán? La historia de Persia, que se extiende por miles de años, está llena de conquistas, invasiones, reinos poderosos y momentos que cambiaron el curso de la historia. En este vídeo, exploraremos cómo Persia, desde sus primeros días como un grupo de tribus nómadas, hasta convertirse en el país moderno de Irán, ha influido en el mundo en aspectos que siguen vigentes hoy en día. Un viaje por los siglos para descubrir los secretos de una civilización milenaria. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, Han de Historia, para no perderte nuestras próximas aventuras. Y cuéntanos en los comentarios qué otro imperio te gustaría ver caer en el siguiente vídeo. Muy bien, historiadores, es hora de marchar sobre Persia. Hace más de 3000 años, en las vastas llanuras y desiertos del suroeste de Asia, comenzó a formarse una de las civilizaciones más poderosas de la historia, Persia. En la actualidad, esta región se corresponde con lo que conocemos como Irán. El viaje de Persia empieza con los pueblos que ocuparon la meseta iraní. Estos primeros habitantes eran parte de los pueblos indoeuropeos, originarios de lo que hoy conocemos como Europa Central y Asia Occidental. Entre estos pueblos, los medos se asentaron en el norte, mientras que los persas ocuparon el sur. Aunque hablaban lenguas similares y compartían muchas costumbres, no fue hasta la unificación bajo el liderazgo de Ciro II que la región de Persia alcanzó su mayor esplendor. Los persas comenzaron como nómadas que habitaban las llanuras de la región de Parsa, y que más tarde daría nombre a Persia. Aunque inicialmente vivieron en pequeñas tribus y comunidades, la evolución de estos pueblos y la interacción con otras culturas sería lo que finalmente permitiría la creación de uno de los imperios más grandes y respetados de la antigüedad. En el año 600 a.C., una figura emergió que cambiaría el destino de Persia para siempre, Ciro el Grande. Nacido en un contexto difícil, Ciro comenzó su vida en una pequeña tribu persa. Sin embargo, su destino era convertirse en el fundador de un imperio que alcanzaría dimensiones jamás imaginadas. Ciro no solo fue un guerrero formidable, sino también un líder excepcional. Su imperio fue único porque no se limitó a conquistar tierras y pueblos, sino que también integró y respetó a los pueblos y culturas que estaba sometiendo. Este aspecto hizo de su imperio un modelo para otros imperios en términos de tolerancia y gestión del poder. La política de Ciro fue pionera, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus costumbres y religiones, algo revolucionario para la época. Uno de los gestos más significativos de Ciro fue la conquista de Babilonia en 539 a.C., un evento crucial en la historia de la humanidad. No solo expandió el territorio de Persia, sino que, a través de un acto de benevolencia, permitió que los judíos exiliados regresaran a su tierra, lo cual hizo que fuera considerado por muchos como un libertador, no solo un conquistador. Su reinado se extendió desde la actual India hasta el Mediterráneo, formando el primer imperio en la historia conocido como el Imperio Aqueménida. Este imperio fue una maravilla administrativa. Ciro promovió la creación de un sistema de carreteras, acuñó monedas y estableció una estructura de gobierno que mantenía el equilibrio entre el poder central y la autonomía local. La muerte de Ciro en 530 a.C. dejó un vacío, pero su legado como fundador de un imperio que respetaba las tradiciones y culturas ajenas fue incuestionable. Incluso en textos bíblicos y griegos, se le recuerda como un líder sabio y un protector de los pueblos. Tras la muerte de Ciro, el imperio pasó a manos de su hijo Cambises II, quien continuó la expansión, llegando hasta Egipto. Sin embargo, el imperio sufrió una crisis interna tras la muerte de Cambises. Fue entonces cuando Darío ascendió al trono en 521 a.C. y transformó el imperio de Persia en una de las potencias más grandes y organizadas de la historia antigua.
Darío el Grande se encargó de consolidar el imperio y establecer una administración eficiente. Creó el sistema de satrapías, divisiones territoriales que permitieron gestionar con eficacia los vastos territorios del imperio. Introdujo un sistema de impuestos justo que fortaleció la economía y construyó un conjunto de carreteras que conectaban todas las regiones del imperio, facilitando el comercio, las comunicaciones y el movimiento de tropas. Además, Darío fundó la nueva capital, Persépolis, que simbolizaba la grandeza del imperio persa. Persépolis era un centro de comercio, cultura y religión, y su arquitectura aún sigue siendo un testimonio de la magnificencia de Persia. Bajo Darío, Persia alcanzó su máxima expansión, dominando un vasto territorio que incluía partes de Asia Central, India, Asia Menor, y Egipto. Sin embargo, a pesar de su poder, Persia se enfrentó a desafíos como las guerras médicas contra las ciudades-estado griegas. Las guerras médicas marcaron uno de los capítulos más conflictivos entre Persia y Grecia. Durante el reinado de Darío, las ciudades griegas, que temían la expansión de Persia, resistieron de manera feroz. Las batallas de Maratón y Termópilas se convirtieron en eventos icónicos en la historia mundial. Aunque los persas no pudieron conquistar Grecia completamente, las guerras médicas marcaron una ruptura cultural y política entre Oriente y Occidente. Las victorias de los griegos, especialmente en Maratón E490 a.C. y Salamina E480 a.C., impidieron que Persia extendiera su dominio sobre el mundo occidental. Sin embargo, estas derrotas no disminuyeron la influencia de Persia en el Medio Oriente y Asia. Después de las guerras médicas, el imperio persa continuó prosperando bajo Darío y su sucesor Jerjes I. Sin embargo, el gran cambio ocurrió en 331 a.C., cuando el joven Alejandro Magno, rey de Macedonia, cruzó el continente con su ejército y derrotó a las fuerzas persas en la famosa batalla de Gaugamela. La derrota de Darío III marcó el fin del imperio aqueménida. Alejandro, admirador de la cultura persa, intentó fusionar las tradiciones griegas con las persas. Sin embargo, su imperio no duró mucho. Tras su muerte en 323 a.C., el imperio se dividió entre sus generales, y el legado persa comenzó a desintegrarse bajo el control de los griegos. Aunque el imperio persa fue derrotado por Alejandro, la cultura persa siguió viva. El idioma, la religión y las tradiciones persas se mantuvieron a lo largo de los siglos. Incluso los griegos que gobernaron la región adoptaron muchas de las costumbres persas, destacando la integración cultural como una característica clave de la civilización persa. Tras la caída del imperio aqueménida, Persia fue gobernada por varios imperios helenísticos, incluidos los seleucidas, que intentaron imponer la cultura griega. Sin embargo, en el siglo II a.C., surgió un nuevo imperio, el Imperio Parto, que restauró muchas de las antiguas tradiciones persas. Los partos resistieron la expansión romana y jugaron un papel clave en la ruta de la seda, conectando Asia y Europa. A pesar de ser un imperio descentralizado, los partos lograron mantener viva la cultura persa a través de su administración y comercio. En el siglo III después de Cristo, el imperio sasánida reemplazó a los partos. Los sasánidas restauraron el zoroastrismo como la religión oficial, y Persia vivió una edad de oro cultural y científica. Las ciudades de Ctesifonte y Ctesipón se convirtieron en centros de poder y cultura, y la ciencia, la filosofía y las artes florecieron. Sin embargo, Persia también enfrentó los embates de los romanos y, más tarde, del Islam. En el siglo VII, los ejércitos árabes musulmanes invadieron Persia y derribaron el imperio sasánida. En 651 después de Cristo, el último emperador sasánida, Yazder III, fue asesinado, marcando el fin de una era. Aunque Persia fue conquistada por el Islam, su cultura no desapareció. Los iraníes adoptaron el Islam chiita, pero mantuvieron sus costumbres, su lengua y su identidad cultural.
Persia continuó influyendo en el mundo islámico, especialmente en el ámbito intelectual y artístico. A lo largo de los siglos, Persia vivió una serie de dinastías locales, como los safávidas, que fundaron el imperio safávida en el siglo XVI, y otros imperios que siguieron promoviendo la cultura persa en sus respectivos periodos. En el siglo XX, Irán, como país moderno, vivió una serie de eventos que transformaron su sociedad. El cambio de nombre de Persia a Irán en 1935 fue un acto simbólico que marcó el comienzo de una nueva era, pero la identidad persa siguió siendo un faro para la nación. En 1979, la Revolución Islámica derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y estableció la República Islámica de Irán bajo el liderazgo de Ayatollah Khomeini, marcando un giro fundamental en la historia política y social del país. Cuando los árabes musulmanes derrotaron al último imperio persa sasánida en el siglo VII, muchos pensaron que Persia sería asimilada completamente por la nueva fe. Pero lo que ocurrió fue una transformación asombrosa. El pueblo persa no solo adoptó el Islam, sino que lo reinterpretó de acuerdo con sus propias tradiciones, dando como resultado una de las culturas islámicas más ricas y sofisticadas del mundo. Aunque Persia perdió su independencia política bajo los califatos árabes, su cultura persa floreció durante este periodo, particularmente en la poesía, la filosofía y la ciencia. Los persas no solo adaptaron el Islam, sino que se convirtieron en los grandes intelectuales y artífices del mundo islámico. En la Edad Media, Persia fue el centro de una vasta red de conocimiento, y las grandes bibliotecas de Bagdad y Ctesifonte fueron los focos de aprendizaje. Sabios persas como Avicena e Insina, en medicina, y Al-Farabi en filosofía, se convirtieron en figuras claves que no solo influenciaron al mundo islámico, sino que sentaron las bases de la medicina y filosofía modernas. A pesar de la invasión, la cultura persa logró renacer en un nuevo contexto, fusionando sus tradiciones con la espiritualidad islámica. Por ejemplo, uno de los legados más importantes de esta época fue la poesía persa, que alcanzó nuevas alturas con figuras como Rudaki, considerado el padre de la poesía persa, y más tarde Ferdowsi, quien escribió el famoso Sanameo, Libro de los Reyes, una epopeya que preservó la historia de Persia, sus mitos y leyendas. Esta obra se convirtió en un símbolo de la identidad nacional persa, ya que rescató las historias de los antiguos reyes y héroes de Persia en un momento en que la cultura islámica estaba ganando terreno. La influencia persa también se vio en el arte islámico, en la arquitectura de las grandes mezquitas, las alfombras persas y las miniaturas que representan escenas de la vida cotidiana, con detalles intrincados y vibrantes. La religión y la cultura persa se entrelazaron de tal forma que crearon una nueva identidad que, aunque influenciada por el Islam, nunca perdió su esencia persa. Tras el colapso del imperio de los califas abasíes en el siglo XIII, Persia experimentó siglos de fragmentación política y cultural. Sin embargo, al igual que el ave fénix, el imperio persa resurgiría una vez más con la llegada de los safávidas en el siglo XVI. Los safávidas fueron una dinastía persa que consolidó el poder en Persia tras un largo periodo de inestabilidad y fragmentación. En 1501, el líder de la tribu safávida, Ismail, se proclamó Shah, rey, y unificó el país bajo el siísmo como religión oficial, marcando una de las características más distintivas de la identidad iraní hasta el día de hoy. Los safávidas fundaron una nueva capital, Isfahán, que se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico. Durante este periodo, Persia vivió un renacimiento cultural y artístico. Las artes y arquitectura safávidas se destacaron por sus intrincados mosaicos, la construcción de impresionantes mezquitas, palacios majestuosos y puentes ornamentales. Isfahán, conocida como la mitad del mundo, se convirtió en una ciudad deslumbrante, llena de jardines, plazas y edificios de mármol que todavía hoy maravillan a quienes la visitan. Durante la época safávida, Persia también se convirtió en un centro de comercio debido a su posición estratégica entre Asia Central, India y el Medio Oriente.
Las rutas comerciales de la Ruta de la Seda trajeron una enorme riqueza a Persia, y la ciudad de Isfahán prosperó como uno de los grandes centros de comercio y cultura. La historia de Persia es la historia de una civilización que no solo sobrevivió a las invasiones, sino que se adaptó, se reinventó y renació. Desde los primeros días de los persas nómadas hasta la actualidad de Irán, el espíritu persa sigue vivo, reflejando una identidad que ha perdurado a través de milenios. Irán es la herencia de Persia, una nación que ha resistido el tiempo, las guerras y las revoluciones, manteniendo su alma intacta. En la poesía, el cine, la arquitectura y la filosofía, Irán sigue siendo un puente entre el pasado y el futuro, entre Oriente y Occidente. La historia de Persia no es solo un cambio de nombre. Es la historia de un pueblo fuerte que ha dejado una marca indeleble en la historia humana, y sigue siendo un referente cultural en el mundo de hoy. Hoy, Irán sigue siendo una mezcla de tradición y modernidad, un país con una identidad fuerte, pero también lleno de desafíos que reflejan las tensiones entre la cultura milenaria persa y las exigencias del mundo contemporáneo.